Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. Sin duda alguna, el tema de la educación esta noche ha sido bastante importante, bastante discutido en la presente sesión plenaria. Y eso es bastante positivo porque demuestra el interés de las diferentes fracciones legislativas por el tema de la educación. Pero esta noche realmente a mí me preocupa de gran manera que parece ser que al que no le interesa el tema de la educación, en este caso inclusiva, es al Ministerio de Educación. Y esto debido a que para el presupuesto del año 2011 se ha reducido el presupuesto asignado en un 90%. En otras palabras, se está eliminando el programa de educación inclusiva para las personas con discapacidad. Colegas diputados, diputadas, esto realmente es gravísimo. Gravísimo porque tengo en mis manos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su artículo 1 dice: las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación. Estimado pueblo salvadoreño, colegas diputados, señor ministro de Educación, quiero permitirme leer textualmente qué es educación inclusiva. Educación inclusiva, según la Convención, es una opción educativa que permite potenciar el desarrollo y el proceso de escolarización atendiendo y respetando las necesidades y la diversidad de nuestra sociedad. Además, supone la posibilidad concreta de las personas con discapacidad de acceder y participar activamente de las actividades de la escuela común. Me pregunto, con esta reducción del 90% de los programas que se venían atendiendo, incluso este mismo año, ¿cómo se va a lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad? Con todo respeto, pero esto sí me parece un acto de discriminación, totalmente, porque se está violentando el derecho a la educación a niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad. El artículo 3 de la presente convención, uno de los principios generales es la no discriminación. El artículo 4 establece cuáles son los compromisos que el Estado se comprometió al ratificar la convención. Y dice uno de ellos de esta manera: los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación por motivos de discapacidad. Al tal fin, los Estados partes se comprometen a, cita varios incisos, pero me voy a permitir nada más citar el C, que dice: tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Claramente en la presentación de este presupuesto se está violentando este derecho a la educación. En el inciso segundo dice: con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y cuando sea necesario en el marco de la cooperación internacional para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos. Será una medida para lograr este derecho a la educación eliminar prácticamente el presupuesto asignado a la educación inclusiva. Estoy seguro que no es así. El artículo 5 establece la igualdad y no discriminación. El artículo 7 habla sobre los niños y niñas con discapacidad y dice que los Estados partes
tomarán las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Colegas diputados, y sin ánimo de extenderme, el artículo 24, que es el más crucial y fundamental en la que he basado la presente pieza, dice de la siguiente manera: los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. ¿Será que de esta manera se estará garantizando un sistema de educación inclusiva? Por eso es que estamos solicitando se nos brinde a la brevedad posible un informe y se nos explique del por qué. Miren, aquí tengo algunos datos sobre qué es lo que se va a hacer con el dinero que se está reorientando. Y el destino de la reorientación son 426 plazas docentes, 100 sobresueldos, 373 sobresueldos vitalicios, 11 plazas para auditores internos, bienes y servicios de la Comisión de Acreditación y del Consejo Nacional de Educación. Está bien, no estamos en contra de eso, pero que me expliquen, por favor, cuántos de estas 700 plazas van a ser para maestros de educación inclusiva. Esas son las cosas que queremos saber, porque no lo detalla y estoy bastante seguro que no son plazas ni es para fortalecer el programa de educación inclusiva. Colegas, este es verdaderamente un tema no político, este es un tema de justicia social, este es un tema de derechos humanos también, y realmente con este recorte del 90% del presupuesto para la educación inclusiva, se está discriminando a las personas con discapacidad. Honestamente, debo de ser franco, este programa de educación inclusiva tenía muchas deficiencias por muchos años, hay que reconocerlo, y en lugar de fortalecerlo, para el 2011 prácticamente se está eliminando, o sea que no es prioridad. Aquí tengo una gráfica que, si ustedes pueden ver, son los diferentes programas que el Ministerio de Educación va a implementar, todos muy buenos, pero lo que sí me preocupa es que ni siquiera se distingue la línea del programa de educación inclusiva. Esto para mí es preocupante. Colegas diputados, yo creo que esta noche, como lo decía al inicio de mi intervención, realmente la educación es el presente, el futuro de nuestra sociedad, y no podemos hacer a un lado la educación de las personas con discapacidad, que somos muy productivos. Bueno, esta noche hemos entregado una pensión vitalicia a un ícono de las personas con discapacidad en nuestro país, que ha representado internacionalmente, como lo es Chente Cibrián, quien para mí ha sido una gran inspiración. Estoy seguro que él, como otras 500,000 personas con discapacidad que vivimos en nuestro país, podríamos hablar y repudiar que se esté eliminando el presupuesto para la educación inclusiva en el 90%. En este mismo artículo 24 dice que al hacer efectivo este derecho de la educación, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. ¿Ustedes creen, colegas, que con la eliminación del 90% de ese presupuesto
se estará incluyendo? ¿A dónde queda ese famoso lema del gobierno actual de unir, crecer, incluir? Perdón, pero realmente este tema para mí es apasionante, genera muchas pasiones, si lo queremos ver de esa manera, pero realmente no podemos permitir, colegas diputados, diputadas, que se elimine este presupuesto. Al contrario, debería fortalecerse. Me llama mucho la atención que dentro del presupuesto del Ministerio de Educación se contemple una partida de gastos imprevistos por 15 millones. ¿Por qué no de esos 15 millones se dan 5 por lo menos para la educación inclusiva? O todo, debería de ser así y especificar. Realmente los que tenemos conocimiento de administración sabemos que esas partidas de gastos imprevistos son un agujero, se prestan muchas malversaciones y yo no estoy queriendo acusar a nadie, simplemente estoy pidiendo que se reconsidere antes que se apruebe este presupuesto el fortalecer la educación inclusiva. Colegas, la verdad es que si esa orientación que se ha hecho de los $950,000 que estaban destinados para la educación inclusiva fuera para contratar plazas de maestros de educación especial, yo estaría aplaudiendo y pidiendo que se asignaran más recursos, pero no es así. Así que finalmente, estimados diputados y diputadas, yo quiero hacer una consulta pública a todo el aparataje estatal. ¿De qué manera las diferentes carteras de Estado, incluyendo al Ministerio de Educación, y por qué no también nosotros como Asamblea Legislativa, le estamos dando cumplimiento a esta convención? Mientras este diputado esté en este curul, no voy a dejar de denunciar, de demandar y exigir el cumplimiento de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy estamos denunciando se está violentando con la reducción del 90% a los programas de educación inclusiva para las personas con discapacidad. Muchas gracias, presidente.